Un eco es simplemente tu voz. Chocando contra un obstáculo. Y el sonido rebota de regreso a ti. Si estás aquí, Es porque necesitas escuchar. Desde afuera hacia adentro. para entenderte a ti mismo. Yo soy Adi. Yo soy Debs. En Ecos de la Conciencia vamos a estar funando Nuestros patrones y traumas. y hablando de nuestras anécdotas y herramientas Que usamos en nuestra vida. para sentirnos en paz. Viviendo la vida loca. Te invitamos a que vengas a desenmascarar Todos esos acontecimientos que no puedes soltar. Y por fin, Puedas descansar del peso. De tus pensamientos. Bienvenidos otra vez a un episodio más de Ecos de la Conciencia. Muchas gracias por estar aquí un día más escuchando Sé a sí mismos a través de lo que nosotras estamos hablando, nuestras experiencias, pensamientos y un recordatorio que todo lo que escuchen el día de hoy es simplemente un reflejo del pensamiento y que si estás escuchando esto es por algo. Entonces, desde temprano ahí está la tarea. Hoy vamos a estar hablando, continuando el viaje que acabamos de tener en la parte donde llegamos a Jordania. Todo el viaje fue muy consciente en la espiritualidad, en descubrir la simbología de lo que estábamos viendo, en conectar todas esas experiencias con el interior y darnos cuenta que al final del día lo que vamos viendo, escuchando, experimentando, viene a enseñarnos algo y a decirnos algo de nosotros mismos. Debs y yo fuimos al mismo viaje, a los mismos lugares y tuvimos experiencias diferentes porque pues al final del día uno observa, a pesar de que estás en el mismo lugar, observas diferentes cosas y te pasan diferentes cosas, sientes diferentes cosas. Entonces quería empezar por preguntarte, Debs, en la parte de Jordania, cuando llegamos ahí, uno pensaría que porque es la misma zona, se siente más o menos igual el medio ambiente, sería experiencia similar. Sin embargo, fueron experiencias diferentes. Totalmente. Entonces sí quería preguntarte para empezar, como que ¿qué fue la diferencia principal que tú sentiste cuando llegamos a Jordania con lo que hablamos de Egipto, de la experiencia en sí? De la experiencia en sí. Bueno, en la experiencia yo diría que el ambiente se sentía como que nosotros montamos en el avión, llegamos allá, fuimos a hacer lo que íbamos a hacer. El primer día después de cenar y cuando llegamos al primer lugar, como que el día, la energía de todo y de todos había cambiado. Siento que Jordania fue como que muy 360. Siento que como que no era solamente el cambio como que en el grupo, era en el ambiente, en la gente que andaba en las calles, en los sitios los lugares, las tiendas y eso que íbamos, fue totalmente diferente. Y con eso dicho, pues sí, eso era lo que tenía que hacer. Se tenía que decir y se dijo. Y bueno, para elaborar a lo que me estoy refiriendo de que todo era diferente, es de que por empezar siento que nuestro guía turístico era muy diferente a nuestro guía turístico en Egipto. Por muchas razones. Yo siento que nuestro guía turístico en Egipto era como que bien a la cajera, pero no se tenía no quisiese decir templanza,
pero era como que, ok, no era tan rígido, esa. Era muy a la carrera, pero no era tan rígido en su persona. Como que fluía más. Esa, Ajá. esa. Cuando llegamos a Jordania, el guía turístico que tuvimos tenía como quien digamos, no diría que nos tenía a la carrera, pero de un cierto aspecto sí. Siento que no era tan como el de Egipto. Pero él sí tenía un personaje mucho más rígido de sí mismo. Sí. Cuando venía como que a explicar, quién digamos, las cosas, o como que hablaba, o cosas así, era un poquito más rígido en su persona. Y pues entonces eso a mí como que lo vi, lo percibí, y sé que pues en el transcurso de nuestro estadía en Jordania, mucha gente lo llegó como que a percatar y hubieran percancitos así como sea. Por empezarle las historias, es de que entre esos percancitos que vine a mencionar, es de que estuvimos en el camino hacia Petra. Ajá. Y cuando estábamos ahí en la caminata, estuvimos como que se veían cosas entre las piedras y cosas así. Y llegó un momento que el guía turístico, le vamos a decir Habibi, porque así se le decía, el Habibi, vino a hacer como... Alguna gente diría un chiste, otra gente viniese a decir que hizo como un reto. Ofensa, como un humor negro. Ajá, un humor negro. Se puede ver de muchas formas, porque en verdad se puede ver de muchas formas y se le puede titular de muchas formas. En mi experiencia de todo el momento, yo en verdad estaba nada más caminando. Estaba más como que pendiente a lo que estaba sintiendo, a lo que uno estaba viendo entre medio de las piedras y eso, porque habían como que se podían ver caras o como que figuras o animales, como que hubo una piedra que se parecía a un pez y era muy curioso. Y estaba como que en eso. Y estaba como quien digamos escuchando lo que decía él y a la misma vez no escuchando lo que decía él. Y después estaba escuchando lo que venía y decía Isa. Y yo siguiendo, pero entonces entre todo esto, escuché el chiste que había venido a hacer o lo que sea. Y de un momento para otro, el ambiente se puso tenso. Porque, como había dicho Adi, era como que alguna gente lo tomó como un humor negro, otra gente lo había tomado como un chiste, como un reto, porque estaba viniendo a ser de que, ay, el que encuentre este animal se gana tanto. Lo que pasó realmente fue que entre todas esas piedras había una parte donde se suponía que había unas figuras que se asimilaban a unos camellos. Entonces el Habibi dijo como que por aquí podemos ver 4 camellos. Si un hombre encuentra el quinto, le vamos a dar como $100. Pero si una mujer encuentra el quinto, entonces le vamos a dar $1,000. Entonces ahí todo se tensó, porque por una parte unas personas se rieron, ja, 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 porque según él, el contexto era como que era un halago, que a la mujer se le da más, y que porque lindura y belleza, pero cuando realmente otras personas se ofendieron fue porque obviamente si te están ofreciendo dinero en un lugar donde nomás te quieren sacar la lana, pues obviamente es porque es casi imposible. Entonces es como que me arriesgo a que porque un hombre lo encuentre, y entre más dinero es como que obviamente menos lo va a encontrar. Entonces mucha gente pensó que le estaba diciendo tontas a las mujeres. Porque es como que, güey, no lo vas a encontrar. Y si eres mujer, menos, porque tienes menos inteligencia. Así se percibió hasta cierto punto. Y también ya había sido de que entre
transcurso de nuestra estadía ya habían pasado percancitos así que él había venido a decir como que a tirar indirectas, sutilmente a su manera. Pues es que realmente en la cultura de ellos hay que recordar que tienen como reglas sociales muy estrictas y en esas áreas del mundo la libertad de la mujer es más restringida. Por ejemplo, la mayoría de ellas tienen que ir cubiertas en su pelo, como en su vestimenta, tienen que estar con el hombre o con los hijos, o sea, no pueden andar solas ellas así por la vida, tienen que ir o en grupo o con un hombre. Entonces tienen muchas reglas sociales que para ellos es muy normal. Entonces nosotros que venimos de acá, de este lado del charco, donde tenemos más libertad de expresión, de vestimenta, de exigir derechos y de todas estas cosas, pues obviamente para ellos puede ser algo chistoso, que para nosotras es como ofensivo, porque no estamos acostumbrados a tener ese tipo de limitaciones. Entonces, obviamente a lo mejor al final del día él hizo un comentario que le ha funcionado en otros momentos con otros grupos, pero probablemente tenía la idea correcta, pero el grupo equivocado. Sí, ¿sabes? Entonces, prosigue. Y pues era eso, como que se me hizo muy interesante la experiencia del ver cómo cada quien tomó el momento y la experiencia de lo que el Habibi había dicho y de pues como que el transcurrido de ahí. Y después como que siento que eso pasa mucho en el diario vivir de cierto aspecto. Pon tú en un estatus de trabajo. Tu jefe te puede venir a decir un comentario a ti y a tus colegas sobre el trabajo, y algunos colegas lo van a venir a tomar mal. Tú puede ser que no lo tomes mal, tú puede ser que, ay, pues está bien en mi deber o lo que sea, y otra gente lo va a tomar como que, ay, este loco viniendo a decirle esta tal cosa. Como que eso yo siento que pues pasa como que mucho y está mucho en el momento de cómo uno está decidiendo percibir las cosas y cómo uno venga y deje que las cosas vengan y uno las sienta de cierto aspecto. Y ya cuando yo digo de que uno lo siente es como que a cómo uno va a venir a reaccionar ante pues la situación o la experiencia o pues ajá. Y pues sí. Y yo siento que eso pasó como que bastante no bastante. Pasó en ocasiones en Jordania que como que uno se tropezaba así, como que gente que era más rígida en sus perspectivas a lo que uno está acostumbrado a, porque como bien has dicho, nosotros somos de acá y uno tiene más libertad y pues toda la vuelta. Y ellos son tienen sus propias creencias a cómo venir y ver la diferencia entre los géneros y cómo actúan entre ellos. Sí. Y pues sí, esa era mi primera experiencia de Jordania. Sí. Y algo que también quería como agregar encima de lo que ya dijiste, metiéndole ya un poquito más de, ¿cómo se podría decir? Observar realmente qué fue lo que pasó en ese momento, ¿sabes? Lo que pasa es que ahí cuando pasa un acontecimiento, el que sea, y entonces hay una reacción, hay muchas reacciones que vienen en automático basados en las creencias que se construyen en la infancia con lo que viste, escuchaste, degustaste, tocaste, con todos tus sentidos. De ahí salen como que las reacciones automáticas. Lo que tú aprendes a que se reacciona ante esas cosas, así eres. Por eso es más probable que una gente que desde pequeña, como nosotras, vio esa independencia
de que las mujeres también pueden llegar a cierto nivel equitativo en sociedad, en desarrollo, en todo, que un hombre. Entonces, obviamente, ellos, sus creencias es menos probable, ellos a lo mejor vieron como que esos chistes están chistosos. Entonces, cuando llega el acontecimiento, pues cada quien va a actuar y reaccionar dependiendo a lo que vino a construir esa creencia desde la infancia. Entonces, ahí realmente abre la mente a no tener tanto juicio ante la situación y también ser consciente, porque, por ejemplo, si te ofendes, es como darte un minisegundo de decir, a ver, me ofendí, pero esto es una reacción automática, ¿sabes? Es como que tener esa observación de que por qué a mí me ofendió y por qué a esta le dio risa y por qué a aquella gente ni le entendió el chiste, ¿sabes? Entonces, ahí es darse cuenta de que las reacciones emocionales vienen de lo que aprendiste y no realmente de que, ay, porque la situación fue así, porque ahí había muchas perspectivas ante lo mismo. Otra cosa que yo también quería como que agregar es que cuando pasó todo esto, nuestra guía espiritual Isabel como que hizo el comentario de que no se rían, o sea, no está chistoso. Y después el Habibi como que le dijo, ay, pues, ¿qué onda? Y entonces ella le dijo, solamente te pido más respeto para la mujer. Y él le dijo así como que, ay, no, o sea, yo la mujer, I love mujer so much, o sea, la amo, las mujeres las amo, ellas son icónicas, yo quiero tener una hija, es mi sueño hecho realidad. Entonces él como que le dio la vuelta a la situación y él creo que esto ya lo mencioné, pero como que sí dijo que había hecho el comentario porque, ay, como la mujer es tan bella, hermosa, inigualable, pues obviamente les iban a ofrecer más dinero. Pero pues todos estábamos experimentando algo. Cuando seguimos avanzando y caminando por el sendero y llegamos a Petra, donde está ya El monumento. el monumento que está en la montaña, pues obviamente ahí cuando nos volvió a reunir el grupo y nos dio la explicación y él dijo que había sido como que la tumba de un rey muy importante o de un hombre importante. El punto es que era un hombre y que era importante. Pero en la estructura en sí, todas las figuras que se ven, desde las de abajo hasta las de arriba, donde está como que el sello más perrón de mero arriba, pues eran figuras femeninas porque tenían la silueta así de 90, Pulvía. 60, 90. Entonces, nuestra guía espiritual le preguntó como que, oye, entonces, ¿por qué son puras mujeres aquí? Y entonces él como que dijo, es nomás como por querer plasmar la historia de lo que estaba pasando en esos tiempos, de que la mujer estaba en la lucha de su libertad. Entonces, como que ahí se conectó el punto de la energía de Petra, que Petra es un lugar que ni siquiera tenía que ver con ningún rey ni ninguna tumba, sino era una como reliquia representando la lucha de la libertad femenina. Que ahora sí nos vamos a ir bien con pincitas y bien cuidadoso para que no se confundan las cosas. Cuando uno habla de la libertad femenina o de la feminidad en sí, no necesariamente estamos hablando de que solamente las mujeres pasan por esto, porque todos los humanos, hombres y mujeres, tenemos energía femenina y energía masculina. Lo que quiere decir con la lucha de la libertad femenina es la libertad del amor, porque así sea un hombre o una mujer en cualquier cultura, hay una observación de que el amor a veces es reprimido por cultura, por costumbre, por reacción, por muchas cosas, y es muy difícil darte la oportunidad de expresar el amor que se siente a
su potencia como en esa libertad. O sea, el amor está encarcelado. De ser libre. Desde uno mismo decir, ay, yo tengo este problema en el trabajo y no voy a decir nada porque si yo digo, ay, hay que echarle ganas, voy a tener creatividad, voy a tener amor, voy a tener ¿cómo se puede decir? Apoyo, paciencia. Güey, obviamente van a decir que estoy bien loca, güey, aquí es una oficina, ¿qué onda? Entonces no digo nada o simplemente digo, ay, ya está otra vez regañando, ¿sabes? Porque es difícil abrir esas puertas para que el amor domine en su propia libertad. En la cuestión también de un hombre, a veces es todavía más difícil que ellos se permitan tener esa energía femenina, porque la energía femenina dentro de un hombre a veces está asociada con debilidad, con vulnerabilidad, con cosas de que los hombres no lloran, o sea, es todo un tema, pero que realmente afecta a todo el mundo. Por eso la lucha de la libertad de la feminidad realmente es la lucha de la libertad del amor. Y el amor es lo único que realmente puede, más allá de transformar, sino disolver como los problemas, las heridas, los apegos. Cuando vives en un nivel de amor real, con esa energía femenina libre, puede haber un equilibrio de las dos energías y entonces en este equilibrio es donde sucede la magia. Pero no sé si me doy a entender con todo el revoltijo que acabo de decir. Sí. Ok. Entonces, ahí, volviéndonos a lo que pasó en el acontecimiento, ese para mí fue un ejemplo muy, muy, muy perrón de cómo uno puede venir y estar en esa conciencia. ¿Qué pasó? Íbamos caminando hacia Petra, el lugar tiene la energía era el llamado a la libertad de la feminidad, de la energía femenina. Entonces, luego alguien empieza a hacer burlas de la energía femenina, que es la representación, pues es la mujer. Entonces, todas las mujeres y las personas que tenían su energía femenina, se pudiera decir activada, como que, uy, se nos pararon los pelos de la espalda. Entonces es como esa fuerza combinada con ese deseo de libertad que te hacen pedir respeto hacia esa libertad. Entonces por eso se le dijo más respeto a la mujer. Cuando llegamos a la explicación, ya se conecta lo que viene siendo el sentimiento de la energía con la mente, que es la explicación. Ahí se juntan la energía femenina y la energía masculina, entonces pasa una apertura de conciencia. O sea, ahí, en esta unión, o sea, femenina, masculina, se unen ahí. Y pues sí, a mí eso fue algo que se me hizo súper padre poderlo haber observado, pero también parte de compartir todas estas experiencias aquí en este podcast es también para aprender cómo se ve la dinámica. Y entonces yo puedo estar en mi casa un domingo y luego querer ir a la tienda a comprarme mi mercado y me pasa algo y yo reacciono de una forma, pero tener esa conciencia para observar lo que estás viviendo y después, cuando llegue la explicación, haces esa unión de las dos partes y ahí es donde existen estas aperturas, estos comprendimientos, donde la gente descubre los secretos de la vida o la magia en la vida, pero es simplemente tener esa conciencia para estar en el presente y esa observación para cuestionarlo y unirlo cuando llegue la información. Y eso se puede hacer todos los días. Sí. Todos los días, en todos los acontecimientos. No, sigo que yo diría eso como que
No diría que es una... Yo siento que es muy de mi película de que cuando acontecimientos así acontecen, ¿cómo se llamaría? Los partidos que participaron en estos acontecimientos, uno que hizo, pon tú el chiste ese, y el otro que reaccionó a. Ese partido que vino y reaccionó a, usualmente tiende a quedarse como que con ese sentimiento plasmado así en el pecho y da así. No hay quien lo cambie. Sí. Pero algo que fue muy, como que me gustó de ver fue de que después del acontecimiento como que sí se sintió, pon tú, como la energía iba bajando cuando estábamos en Petra, pero ya después la gente yo siento que estaba como que en alerta a lo que él venía y decía, pero no era de que estaban a full enojo con el Habibi o como que atacados con él y como que todo se había en parte tranquilizado, aún así con sus cosas. Sí. No sé si me doy a entender. Sí, obviamente. Es como que cuando te pueden pasar cosas y te puedes quedar con el rencor y echarle como que la culpa a la persona. O sea, gente pudo haber dicho, este Habibi hizo este comentario tan desagradable, me cae mal, es mi enemigo por siempre, y ya. O Exacto. puede haber como que esta conciencia de saber, es la energía dándome un mensaje. Sí. ¿Cuál es el mensaje? Mi energía masculina es grosera y hay una, pues, esclavitud de mi energía femenina dentro de mi persona y dentro de todas las personas que nos están escuchando porque, pues, por algo lo están escuchando. Entonces, ahí entra la observación. Y cuando observas que es un reflejo de lo que necesitas como que darle cabeza, darle cuestionamiento, para que haya una comprensión. Entonces, una vez que hay una comprensión, ya no hay un coraje, porque entiendes por qué está pasando lo que está pasando. Sí. Y entiendes que el Habibi no quería venir y atacarte nada más porque se le antojó, sino que era parte del proceso que necesitas vivir para darte cuenta. O sea, yo sé que yo soy dramática, pero en serio es así. Es heavy, o sea, es fuerte. Sí. Entonces, y a veces eso pasa en la vida cotidiana de que te pasa una cosa y te pasa otra y luego de repente llega alguien que es súper buena gente y ¡ah! Porque ya tienes toda esta acumulación de mensajes que a lo mejor no te has dado la oportunidad de venir y a desenmascarar. Pues yo siento que por hoy, por este capítulo, ya hablamos de temas muy padres, muy espirituales. Hay mucho que preguntarnos y preguntarse. Y la verdad nos gustaría que nos pongan en los comentarios qué preguntas se les vienen acerca de todo esto de lo que hablamos. Porque así como nosotros decimos que si están escuchando esto es por algo, nosotros también queremos ver sus opiniones para también aprender de allá para acá. Exacto. Entonces, ahí los esperamos en los comentarios. También por ahí les van a poner el email. El email para si nos quieren mandar algo en anónimo. No Alcohólicos Anónimos, simplemente en anónimo, sobrio. Pues también podamos tocar temas que les interese saber. Y con eso nos despedimos. Los queremos mucho. Bye. Bye. Ecos de la conciencia.